Sí, estamos grabando. Bueno, buenas a todas, todos, todes. Hoy día vamos a iniciar el capítulo de estadística. Así que acá vamos a revisar los conceptos fundamentales de la estadística y ciertas medidas centrales que se llaman, como la típicamente se habla del promedio, la moda, la mediana y esas cosas. Entonces, revisemos nuestros conceptos y ahí me van diciendo si tienen dudas o no con estos conceptos. Entonces, el primer concepto es el concepto de población. Una población es el conjunto de objetos que vamos a estudiar que posee algún atributo en particular. Por ejemplo, si quisiéramos medir las edades en una clase, nuestra población sería la clase. Y si es que estuviésemos evaluando, si es que nuestra tarea fuera medir o o sea, contar la cantidad de personas, como estudiar la cantidad de edades que hay en una sala de clase, nuestra población sería las personas que están en la sala de clase. Luego tenemos una muestra. Una muestra es un subconjunto, como un subgrupo de una población. Es decir, si es que, como recuperando el mismo ejemplo de la clase en la que estamos buscando las edades de todo el mundo, digamos que la clase tiene, no sé, 40 alumnos, una muestra sería agarrar aleatoriamente a 20 de esos alumnos y ver cómo son sus edades. Eso es una muestra de una población. Que, por ejemplo, cuando no sé, se hacen las entrevistas, las estadísticas del CADEM, creo que se llaman, las encuestas CADEM, no se encuestan a todos los chilenos, sino que se saca una muestra que se espera que sea representativa. Pues hacen ciertos cálculos matemáticos que ayudan a que sea un poco más fidedigna la cosa, que por lo general, bueno, por lo general no sale muy bien esa encuesta, pero bueno. Es un poco la idea de la muestra. Como si es que la población es muy grande, por lo general se trabaja con muestras. Luego tenemos la variable, que es como la característica que se está evaluando, o sea, la característica que se está como midiendo, que en el caso del ejemplo, las edades, sería justamente las edades. Y estas variables se pueden separar como en dos grupos. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son, por ejemplo, no sé, que sean los colores, el género, el estado civil, el color de ojo, eso. Por lo general son cosas que no se pueden asociar a un número, sino que se asocian a un rasgo. Mientras que las cuantitativas son aquellas que son como que uno las puede medir, por ejemplo, la altura, las edades se pueden representar con números, son una cantidad. Bueno, no sé, la edad de, ¿qué más puede ser? De las notas, y bueno, hay varias más, pero ahora mismo no se me ocurre. Ser los kilometrajes de los autos, cosas así. Ah, bueno, y estas también se pueden dividir en dos. Tenemos las variables discretas, que son eh, las edades, porque si que trabajamos exclusivamente en años, uno puede tener o 11 o 12 años. Pero en las estaturas o los tamaños uno puede tener, no sé, po, 1,5555 metros, o sea, uno puede ser infinitamente preciso con la altura. Entonces tenemos las discretas que son o uno o lo otro, y las continuas que finalmente podríamos tener también 1,5554, o sea, y también podríamos tener otro 5 acá y otro 5 acá, como que no hay realmente un límite a qué tan precisos somos. Esa es la diferencia entre las continuas y la discreta. Discreta se refiere a que son como pequeños paquetitos y continua que es un continuo, no hay como separaciones entre medidas. Perfecto. ¿Qué más? Y eso sería todo sobre lo que son los conceptos fundamentales para la estadística. ¿Queda alguna duda con estos conceptos fundamentales? ¿O estamos bien? Ya, pues, te pasa la lista. Todo bien, excelente. Sí, por ahora nos vamos a mantener en cositas sencillas, son muchas definiciones y eso, son sobre todo definiciones y después vamos a ver un poquito más de fórmula. Voy a pasar rápidamente la lista, que somos 5, no, son 4. Está
Benjamín, José Olate, Josefa y Sofía. El acá estaba justificado. Este, justificado, perfecto. Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces sigamos. Tenemos ahora la presentación de datos. Tenemos primero el dato, que finalmente es como, como una instancia particular de la variable. Es decir, de nuevo, en el ejemplo de las edades, el dato sería que tal persona de nuestra muestra o de nuestra población, si es que lo estamos estudiando todo, tiene 15 años. Entonces, es un dato. Es la variable que estamos estudiando en la estadística. O tenemos la marca de clase, que si es que este dato, en vez de ser un dato discreto, fuese un dato continuo, por ejemplo, yo sé que, o sea, pues tenemos un intervalo de estatura y tenemos que entre 1,5 metros y 1,7 metros hay 5 personas que miden esto. O sea, que miden entre 1,5 y 1,7. Entonces, si yo sé que hay entre 1,5 y 1,7 y hay 5 personas, me preguntan cuál es la marca de clase de mi intervalo. La marca de clase es el promedio entre estas dos. O sea que la marca de clase va a ser el promedio de estas dos, que va a ser 1,5 más 1,7 dividido en 2, que es 1,6. Nada más ni nada menos. Simplemente el promedio. Esa es la marca de clase. Luego tenemos la amplitud de un intervalo, que esto es como, finalmente me indica un poco el tamaño de mi intervalo, pero es como, sí, es como el tamaño que tiene el continuo de mi intervalo. En este caso se calcula como el número más grande menos el número más chico del intervalo, o sea, como los extremos del intervalo. Lo que en este caso me daría 1,7 menos 1,5, que igual a 0,2, que es, si vemos bien, es más o menos como el tamaño, si este intervalo se dibujara como una recta numérica, tenemos 1,5 hasta 1,7 y cualquier valor que esté acá al medio está contenido en este intervalo. Este intervalo tiene amplitud o tamaño 0,2. Esto es lo que mide esta recta y eso es lo que finalmente se refiere la amplitud del intervalo. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia vendría a ser el número de repeticiones de algún dato que estamos analizando. En este caso teníamos este intervalo y su frecuencia sería 5, es decir, personas que están en este intervalo tenemos 5 y eso es la frecuencia de ese intervalo. Si estamos hablando en términos de edades, como un dato más específico, o por decir algo de esta clase, digamos que tienen 17, no sé cuántos tienen, pero 17, 18, digamos que en esta clase hay 3 personas que tienen 17 y 2 personas que tienen 18. Entonces, la frecuencia asociada a las personas que tienen 17 años es 3, la frecuencia asociada a las personas que tienen 18 es 2. O sea, hay 2 que tienen 18 y 3 que tienen 17. Eso es la frecuencia, me indica como que tantas personas tienen tal propiedad, que en este caso era la edad. Luego tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, es básicamente todas las personas que tienen esta edad o menos, en el ejemplo de las edades, pero podría ser todas estas personas tienen esta altura o menos, de todos los autos que tienen este kilometraje o menos. Simplemente es eso, básicamente es como todo lo que sea de aquí para abajo. Entonces, pongamos un ejemplo más concreto quizás para verlo. Si tenemos personas, o sea, tenemos, perdón, edades, que no sé, más acertado, 16, 17, 18, y sabemos que la frecuencia de cada una de estas, no sé, 5, 4 y 3, y la frecuencia acumulada, que se escribe muchas veces como F mayúscula. Todas las personas que tienen 16 o menos, como esta lista solo llega hasta los 16, van a ser exactamente 5. Pero luego todas las personas que tienen 17 o menos, que en el caso también está 16, es la suma de estos dos. O sea, hace 5 más 4 que es 9. Luego todas las personas que tienen 18 o menos, vamos entre 17 y 16, que me va a dar 9 más 3, 12. Y así funciona la frecuencia acumulada. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se va a parecer mucho a lo que podemos ver como las probabilidades. Finalmente es como qué proporción de las personas cumple tal rasgo. Entonces, la frecuencia relativa
que escribí acá, es la frecuencia dividido en la cantidad total de datos que hay, de personas que se están evaluando, personas, autos, lo que sea que se esté evaluando en este contexto. Entonces, en este caso, tenemos, perdón, 5 personas que tienen 16 años. Y yo sé que en total tengo 5 más 4 más 3 personas, lo cual es 12, por lo que vimos. Entonces, la frecuencia relativa de las personas con 16 años es 5 dividido en 12. Luego la 17 son 4 dividido en 12. Y por último es 3 dividido en 12. Otro dato que puede ser útil, que en verdad no es tan necesario como tal, pero yo creo que ese puede ser útil para saberlo, es que la frecuencia acumulada del último dato, o sea, el dato más grande, siempre es como la cantidad total de datos que se tiene, o sea, la cantidad total de personas que se están evaluando en este caso. Yo sé la frecuencia acumulada de 18, que era la más grande que tenía en nuestra lista. Sé cuántas personas en total se evaluaron, porque me va a dar todas las más chicas que este, y no hay ninguna más grande. Entonces ya como que englobé todas las personas que estaban en la estadística. Pero si no, lo que se puede hacer también es sumar todas las frecuencias y eso me va a dar la cantidad total. Pero coincide que son lo mismo. Luego la frecuencia relativa acumulada, muy parecido a la frecuencia relativa comparativa. O sea, la frecuencia relativa es a la frecuencia lo que la frecuencia relativa acumulada va a ser a la frecuencia acumulada. Lo escribo así, frecuencia relativa acumulada, es decir, con F mayúscula, que va a ser finalmente igual a la frecuencia acumulada partido en este mismo n. Entonces finalmente me va a decir qué proporción, no cantidad, sino qué proporción de personas tienen tal edad o menos, o tal dato, la variable que se esté evaluando o menos. Entonces, si lo vemos en este caso, el primer caso va a ser igual, porque personas que tienen 16 o menos son 5 y la cantidad total es 12. Luego, personas que tienen 9, o sea, perdón, personas que tienen 17 o menos, tenemos 9, que fue lo que vimos acá. Se hace 9 dividido en el total, que es 12. Y por último, personas que tienen 18 o menos, tenemos 12. Así que hacer 12 dividido en 12, que es 1. Otro dato interesante es que la frecuencia acumulada relativa, o la frecuencia relativa acumulada, del último dato de nuestra lista, o sea, del dato más grande, va a ser siempre 1, porque es qué proporción tiene esta edad o menos, si es que la edad es la más grande, significa que estamos tomando en cuenta a todo el mundo, o sea que la proporción es 1, es decir, es el total de personas. Si lo viéramos en porcentaje, esto sería el 100% finalmente. Eso sería 1 en porcentaje, que es 100%. Pero como estamos hablando de proporciones, se escribe como 1 nomás. Y eso sería todo respecto a la presentación de datos. ¿Alguna duda con esto? ¿Quién puedo dar otro ejemplo? Aprovechemos que estamos en las bases y que no nos vayamos a confundir después, porque después esto se ocupa para definir otras funciones, o sea, otras relaciones matemáticas. Es importante que esto lo tengamos bien sólido. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Ya. Ya, entonces sigamos. Veamos cómo podemos hacer una tabla. Voy a tratar de que no se vea. Hacer una tabla si es que me dan la lista de los datos así desordenados. O sea, me dan simplemente estos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser identificar todos los datos distintos que me dan. Sí, voy a ir anotando la carrera. Tenemos un 5, 6, con el punto y coma para que no se confunda con la coma, 6,5, 4,5, algún otro 5,5, entonces aquí voy a meterlo entre medio de estos dos. Tenemos 5,5, punto y coma. 6,5 ya está, 6, 5, 5, 6, 6, 5. Porque ya no estoy por acá, simplemente buscando 7. Tenemos 7 también en la lista. 7,0. Estamos en 7, 4,5 ya está, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 4. 4 todavía no lo mandemos a la lista. 4,0. Otro más. 6,5, 4,5, 7, 4, 6, 6,5, 4,5, 6, 6, 7, 5,5, 5,5, 5,5, 6.
4,5, 6, 5,5 y 5,5. Ya. Entonces, todos los datos que tenemos son estos. Estos son los diferentes valores que podemos tener. Entonces, hagamos una tablita de estos valores. Entonces, los posibles valores de nuestra variable son 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 y 7. Estos son todos los valores que vamos a tener. La tablita. Tun, 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 tun y tun, tun. Ahora, anotemos todas las cosas que les conté recién. Queremos buscar la frecuencia acumulada, queremos la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. Así para que sepan también a veces aparece como FA en vez de F mayúscula. Son cosas equivalentes. Y acá pasaría lo mismo. Sería FA relativa, frecuencia acumulada relativa. Entonces contemos la cantidad de cuatros que tenemos. Voy a ir tachándolos para no confundirme. Tenemos 1, 2, 2, 4 nomás parece. Entonces anotamos acá, tenemos frecuencia de este 2. Luego, ¿cuántos 4,5 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tenemos 5, 4,5. Veamos cuántos 5 tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 7 parece. No me salté ninguno, así que 7. Veamos cuántos 5,5 tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8, 5,5. Ahora los 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 6. ¿Cuántos 6,5 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Acá me doy cuenta que me salté un 6, que es el de acá. Entonces tenemos 13, 6 y no 12. Por eso es bueno tenerlos tachados, porque así me aseguro que no me los salté. O sea, esa es como mi recomendación para si les toca un ejercicio así en la PSU, agarren su lápiz y vayan tachando los números y los van anotando. Y lo último me falta contar los 7, que deben ser poquito. Son 1, 2, 3. Nada más que eso, 3. Perfecto. Y ahora ya no necesitamos más esta tabla porque con esto podemos hacerlo todo. Sabemos cuál es la frecuencia. Entonces la frecuencia acumulada va a ser 2. Después, ¿cuántas notas tuvieron 4,5 menos? Todas las que están acá abajo, o sea que se van a ir sumando así. Después así, después así. Es acumulativo. O sea, vamos a tener 2 más 5, 7. Después 7 más 7, 14. 14 más 8, 22. 22 más 13, 35. 35 más 7, 42. Y más 3, 45. Veamos si no me equivoqué. Sí, estamos bien. Luego, frecuencia relativa. Por lo que yo les dije, sabemos que la cantidad total de datos que hay o de personas que están siendo evaluadas, o sea, como metidas en la estadística, finalmente el último valor que está en F si es que esta columna está ordenada, de menor a mayor. O sea, este es el más chico y este es más grande. Si es que se cumple como que esté de manera creciente y que el último sea el más grande, siempre la última frecuencia acumulada va a ser el total de datos que tenemos. Entonces la frecuencia relativa va a ser 2 partido 45, 5 partido 45, 7 partido 45, 8 partido 45, 13 partido 45, 7 partido 45 y 3 partido 45. Y ahora nos falta el último dato, que era, acuérdense que esta era la proporción respecto al total de personas que tuvieron un 4. Entonces vimos que solo habían 2 personas que tuvieron un 4, entonces respecto al total, que era 45, su proporción es 2.
dividido 45. Y eso es equivalente para absolutamente todos los resultados. Y ahora vamos a ver la acumulada, que va a ser qué proporción tuvo esta nota o menos. En el primer caso fácil, es simplemente la frecuencia acumulada de 4 dividido en 45. Después lo mismo, frecuencia acumulada de 4,5, que es 7, partido 45, y así en adelante. Se hace 14, partido 45, 22, partido 45, perdón la letra chica, pero me quedé como que sin espacio. 35, partido 45, 42, partido 45, y por último, 45, partido 45, lo cual habíamos dicho que era lo mismo que 1, o el 100%. Estas proporciones también se podrían escribir en teoría en porcentaje, pero no se hace mucho, por ejemplo se escriben en fracciones. Entonces, sí, eso. O sea, se puede hacer. Y si vemos ahora, es exactamente lo mismo que nos dieron. Esa será la respuesta correcta. Si veamos ahora las medidas de tendencia central. Estos son todos poco los artefactos matemáticos que los humanos crearon para darse una idea de cómo se está comportando esta muestra, estos datos que tenemos. Sí, el más típico es la media aritmética o promedio. Sí. La media aritmética es simplemente sumar todos los datos, o sea, como los valores de los datos, es decir, en este caso sería sumar todos los 4 que hay, todos los 4,5 que hay, todos los 5 que hay, y dividirlo por la cantidad total de objetos, o sea, de datos que tenemos, que en este caso era 45. Eso sería en verdad. Esta es la fórmula para obtener el promedio, pero hay otra fórmula, si es que ya tenemos los datos así, que nos simplifica un poco el cálculo, que se puede escribir así. Finalmente esto sería equivalente, así lo tenemos con frecuencia, va a ser el valor del dato, pongámosle x1 por la frecuencia del dato 1, más x2 por la frecuencia del dato 2, más x3 por la frecuencia del dato 3. Y en este caso, y así hasta hacerlo con todos los datos. O sea, hasta, si es que tenemos n datos, sería hasta xn. Ahora, pues, y bueno, todo esto dividido en la cantidad total de datos que tenemos, que voy a llamar n grande. Entonces, voy a explicar que es un poco más esta notación. X1 se refiere a como el dato 1, o sea, cuánto vale este dato 1, que en este caso es 4. O sea, toda esta columna de notas, finalmente es la variable X, o sea, como nuestras notas son las variables, entonces X1 es el primer valor que tienen nuestras notas, que es 4. X2 es 4,5 y así. Entonces sería multiplicar 4 por la cantidad de veces que aparece, luego multiplicar 4,5 por la cantidad de veces que aparece. Y así vamos sumando todo esto, y finalmente se divide por el total, que es n. Y a eso se refiere esta notación. Es como una, digamos, una simplificación, que ahora que me doy cuenta, lo habían puesto acá abajo finalmente. Y claro, y cabe recalcar que este n finalmente es la suma de las frecuencias de todo, o sea, es la suma de todas las instancias que hay. Ahora, si quieren entender un poco más, la fórmula promedio es sencilla, pero si quieren entender un poco por qué hablamos de que la media es como una medida de tendencia, la media representa el valor que tendría que tener el dato en cuestión si es que esta tabla, pasara de ser esto a ser una tabla con solo un valor. O sea, vamos a básicamente hacer una tabla con notas. Acá estaría el promedio, que muchas veces se escribe como X con una barrita arriba, es una forma de escribir el promedio. Tal, y él tendría toda la frecuencia para él solo. Entonces es el valor de nota, tal que si yo tuviese toda esa cantidad de notas, tendría el mismo promedio. Básicamente es el promedio finalmente me indica qué nota se tuvo que haber sacado todo el mundo, y que todo el mundo hubiera tenido la misma nota para tener exactamente el mismo promedio. Eso representa este X. Como sí, eso es el valor medio, cómo se tuvo que haber comportado todo el mundo para tener básicamente la misma propiedad central, que sería el promedio. Eso es este número, eso representa. Por ahora eso. ¿Alguna duda con lo que he explicado hasta ahora? ¿O van bien? Por favor, sin miedo a hacerme preguntas, no,
esta clase no estamos tan apurados porque es un concepto más base, entonces hay tiempo para sentar bien las bases. ¿Todo bien? ¿Seguro? Ya, perfecto. Eh, perfecto, perfecto. Bueno, sigamos con la media aritmética, pero para datos agrupados en intervalos, porque ahora solo hemos visto datos que son discretos, o sea, que tienen valor, tienen o este valor o otro valor. Pero ¿qué pasa si estamos con datos como las alturas, que son datos más continuos, que por lo general se miden en intervalos? Entonces, lo que se va a hacer es ocupar la marca de clase como si fuese el dato duro, o sea, como si fuese el dato de, como si fuese el dato discreto. Entonces, voy a dar acá un ejemplo para que se entienda qué estamos haciendo. Entonces, digamos que esto son las alturas A. Y esto va a ser la frecuencia. Acá debería decir frecuencia. Frecuencia. Si imagínense, estamos contando las personas que miden entre 1,5 a 1,6. Luego las personas que miden entre 1,6 y 1,7. Y así. eh, entre 1,7 y 1,8. Me doy cuenta que estos intervalos de acá tienen que ser abiertos porque no pueden tener todos lo mismo. Sí, sí, intervalo abierto. Ahí les voy a explicar por qué ocurre esto. Ahí está. Luego, digamos que llegamos hasta el 1,9 porque después es mucho. 1,8 y 1,9. Y este sí cerrado porque no hay nadie que lo vaya a molestar adelante. Entonces, veamos, digamos que tenemos, no sé, pues, 10 personas que miden que están acá en este intervalo, 5 acá, 7 acá y 2 acá. Entonces, si yo quisiera calcular un promedio de esto, acá no hay como un valor que yo pudiese agarrar para la fórmula. Entonces, lo que se hace es se agarra la marca de clase, que la voy a meter acá adentro, para que veamos y la vamos a llamar C de marca de clase. Entonces, la marca de clase de este intervalo es el promedio entre el valor más pequeño y el valor más grande. O sea, en este caso sería 1,5 más 1,7 dividido en 2, lo cual me da, es que lo quise acá arriba, más 1,6 dividido en 2. Bueno, me quedé sin espacio, pero lo cual sería equivalente a 1,55. Finalmente es el valor que está al medio. Cuando uno habla de promedios de dos cosas, es el valor que está al medio. Pues lo mismo acá, esto sería 1,65. Voy a escribirlo un poco más grande porque siento que mi letra está muy pequeña. Ahí está, esto sería 1,75 y esto sería 1,85, ¿no? Y después lo que se hace es, al igual que en el promedio, se multiplica la marca de clase con la frecuencia, más la marca de clase con la frecuencia, más la marca de clase por la frecuencia, más la marca de clase por la frecuencia, y se divide por la suma de todas las frecuencias, se divide por la cantidad total de cosas que tenemos en nuestra estadística, o sea, datos que tenemos en nuestras estadísticas. Eso es. Y yo diría que eso sería para lo que son todos los tipos de media que podemos calcular. Podemos ver ciertas propiedades de esta. Así que eso se entendió bien lo que era la marca clase y cómo se utilizaba para calcular promedio. Desde que sigamos. Y diría que sí, este concepto en teoría no debería ser tan loco. Si veamos ciertas propiedades de la media aritmética. Entonces me dicen si cada dato de una muestra aumenta o disminuye en cada unidades, entonces el promedio también aumenta o disminuye en cada unidad. ¿Esto a qué se refiere? Voy a copiar la tablita que tenemos. Vamos a hacer una pequeña para que se entienda. Imagínense una estadística muy pequeña. Imagínense, tenemos acá las edades, después tenemos a medir menos personas. 14, 15 y 16. Y acá tenemos la frecuencia. Aquí teníamos 5, 6 y 7. Si es que
cada uno de estos aumentara exactamente en una misma cantidad, llamémosla acá, o sea, si es que básicamente si nuestras frecuencias pasaran de ser 5, 6 y 7 a, ya separo las 3, 14, 15, 16, a ser 5 más K, 6 más K y 7 más K. El promedio de este, que a ver, si lo calculamos así rápidamente, voy a calcular con la calculadora, solo para que tenga una idea de lo que es, pero es fácil de calcular. Es 5 por 14, más 15 por 16, más, perdón, 15 por 6, más 16 por 7, y todo eso tengo que dividirlo en la cantidad total de datos que tengo, que es 5 más 6 más 7. Entonces, 5 más 6 más 7, y me da que el promedio de esto, voy a escribir así como X barrita, era igual a 15,11 periódicos. Si es que yo aumento cada uno de estos en K, mi promedio X barra va a aumentar en K. A 1 más K. Eso es. Disculpen. Déjame saber bien lo que acabo de decir. Eh, no, al revés, al revés, al revés. Disculpen, si es que. Disculpen, me confundí, me confundí. Es si es que acá aumento en K, es decir, si mis edades, en vez de ser 14, 15 y 16, fueran 14 más K, 15 más K y 16 más K, ahí mi promedio aumentaría en K. Ahí está, eso es. Entonces, este sería el resultado cuando se le suma esto a esto. Y similarmente, si es que se multiplicara por K, es decir, acá en vez de sumarle K, se multiplicara por K, vamos a hacerlo así. Si esto acá fuera 16 por K, por K, por K, en vez de ser 15,11 periódicos más K, sería 15,11 periódicos por K. Y bueno, en verdad puede ser por o dividido en K y sería lo mismo caso. Si es por K, es por K, y si es dividido en K los datos, es dividido en K el promedio. O sea, finalmente es análogo. Si yo le aplico una operación a esto, a mi promedio le ocurre la misma operación. O sea, si yo le agrego, si yo le aplico una operación a todos mis datos, esa operación se traduce a aplicar la misma operación a mi promedio. O sea, que si multiplico todos mis datos por K, mi promedio se multiplica por K. Si le sumo K a todos mis datos, este, se multiplica por K mi promedio. Eso sería todo por el promedio. Veamos ahora, veamos ahora la moda. La moda es muy sencillo porque además es una palabra que ocupamos mucho en nuestro vocabulario del día a día. La moda es el dato o los datos, a ver según qué tipo de estadística estamos teniendo, que tiene mayor frecuencia. Entonces, tenemos varios tipos de como agrupaciones de datos, donde pueden existir ninguna moda, es decir, todos tienen la misma cantidad, o sea, no sé, pues si estamos midiendo las edades de personas de 15, 14 y 16, si es que tenemos 5, 5 y 5, no hay ninguna moda, porque, voy a ir dibujando el ejemplo con cada uno para que se entienda más que solo yo hablando. Entonces si estamos estudiando las edades, esta es nuestra frecuencia, y tenemos 14, 15 y 16. Voy a copiar esto para después pegarlo para el otro ejemplo. Copiar, perfecto. Si es que todos tienen la misma cantidad, 5, 5 y 5, a esto se le llama amodal porque no tiene ninguna moda, o sea, ninguna edad prevalece por sobre las otras.
unimodal es cuando tiene solo una moda. Y vamos a mostrarle al tiro cómo se ve esto en un tablero de esto. Por ejemplo, unimodal sería si es que 14 tiene 5, 15 tiene 5 y 16 tiene 8. Esto sería unimodal con moda 16 y frecuencia 8, ya que la que más tiene es 16. Eso, en verdad, la única justificación de eso es eso. Es que va a ser el dato que tenga mayor frecuencia. Luego tenemos los bimodales, que como lo indica el nombre, significa que tiene dos modas. En un caso así análogo a este, sería que acá tuviésemos 5, 5, 8 y 8. Acá sería bimodal. Tanto 15 como 16 serían moda, que son los dos que prevalecen. Y el 14 sería el único que no es moda, ya que es el que tiene menor dato. Y polimodal es cuando tenemos muchas modas, o sea, más de dos. Bimodal es como un subejemplo de polimodal. Es uno con más datos para que tenga más sentido. 17 y 18, por ejemplo. Si tenemos que tiene 5, este tiene 8, este tiene 5, este tiene 8 y este tiene 8. Este sería trimodal, pero es como un subejemplo de polimodal. O sea, acá tendríamos tres modas, que serían 15, 17 y 18. Son las tres modas que tenemos. Y eso sería la moda. Eso sería por lo que... sí, eso es como todo lo que hay que saber de moda. ¿Alguna duda con la moda? ¿O quedó todo claro? Vamos a asumir que está todo bien. Algo que me faltó quizás recalcar, y es que la única forma de sacar promedios o medias es que los datos sean numéricos, es decir, si es que si son cuantitativos. Si estamos, por ejemplo, contando la cantidad de personas que tienen ojos azules, ojos verdes, ojos café, ojos morados, qué sé yo, no podemos hacer un promedio de eso porque no tiene sentido multiplicar 5 por ojos azules y después dividir todo eso en algún número. Como que no me va a dar un promedio de colores ni nada. Como que no tiene mucho sentido hacer eso. Pero lo que sí tienen es moda. O sea, yo sí puedo tener una moda de cuál es el color más típico, por ejemplo, en una sala de clase de colores de ojo. Eso sería la moda. Y eso, ahora veamos la mediana. Entonces, la mediana vendría siendo el dato central. Entonces, si lo vemos así como, voy a escribir una serie de datos. 1, 2, 2, 5, 8, 10 y 11, por ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿no? Te voy a agregar un dato más para que ilustre mejor mi punto. Y 12. O sea, acá tenemos 8 datos y estos 8 datos están ordenados, o sea, están en orden creciente. Entonces, si yo tengo 8 datos y ordenados, o sea, 9 datos, perdón. Si yo tengo 9 datos y están ordenados de manera creciente, yo puedo encontrar cuál es la mediana. Y la mediana es el dato que está justamente al medio, es el que me separa mi conjunto de datos en dos. Entonces acá, mi dato central sería el quinto dato, que de hecho coincide que es el número 5, pero no siempre es verdad. Sería mi quinto dato. Entonces tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y después tenemos sexto, séptimo, octavo y noveno. Si nos fijamos bien, nos separa el conjunto en dos paquetitos de 4. O sea, esto solo lo podemos hacer cuando la cantidad de datos que tenemos es impar. Porque si fuera par, no hay un dato al medio. O sea, si es que yo escribo esto pero sin el 5, me queda 1, 1, 2, 2, 8, 10, 11, 12. Los dos datos que están al medio son el 2 y el 8. Pero no hay como un dato acá al medio que me separa el grupo en exactamente dos grupos de 4. Entonces lo que se hace acá se saca el promedio de los dos datos centrales. En este caso es 2 más 8 dividido en 2, que es 10 dividido en 2, que es 5.
Entonces, eso es la mediana. Es básicamente el dato que atrás suyo tiene 50% del conjunto de datos. Tiene que tener 50 o más. O sea, tiene que ser como, si es que yo agarrara este, si lo viéramos así en términos de proporciones, si yo agarro este, incluyéndolo, tenemos 4 datos de 9. Y si vemos cuántos 4 partido en 9, es más o menos 0,44 periódico, pero en porcentaje es 44%. Chuta, 44%, lo cual es menos que 50%, entonces no me sirve. Y una vez que yo agarre el quinto dato, va a tener 5 dividido en 9, eso va a ser como la proporción de los datos que están atrás del 5, que va a ser 55% más o menos. Y ya es superior al 50%, entonces eso es mi valor de la mediana. Entre la mediana también se puede ver como el primer dato que engloba hacia atrás 50% de, nuestro, de nuestros datos. Y en el caso de que sea par, se agarra simplemente el promedio de los dos datos centrales. Y eso es las fórmulas que nos aparecen acá. Que acá te dicen como si tenemos n datos, va a ser el dato n más 1 dividido en 2, que finalmente eso es lo mismo que el dato del medio. Y acá sería el promedio de los dos datos del medio. Eso sería. ¿Alguna duda con la mediana? Antes de que sigamos. No. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Y ahora vamos a ver por qué nos servía la frecuencia acumulada. ¿Por qué no, esa frecuencia relativa acumulada? ¿Por qué no nos preocupábamos en eso? O frecuencia acumulada, ¿verdad? Ambas no sirven. Entonces, si estamos trabajando con intervalos, veamos, por ejemplo, las alturas. Vamos a tener 4 intervalos. Va a ser del 1,5 al 1,7, pues del 1,7 al 1,9, del 1,9 al 2,1, o sea, estas personas son más altas de lo que se puede decir, y 2,1 al 2,3. O sea, hay pocas personas que sean así. Si vemos la frecuencia, digamos que tenemos no sé, 10, 8, 6 y 2. Entonces, veamos acá. Esta sería veamos cuál es la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada es 10, 18, 18 más 6, 24, más 2, 26. Entonces me dicen que el primer dato que tenga frecuencia acumulada mayor que n medios. N es la cantidad total de datos que tenemos y en este caso es 26. O sea que n medios, en este caso sería 26 dividido en 2, que es 13. O sea, el primer dato cuya frecuencia acumulada sea mayor a 23 va a ser mi intervalo mediano. O sea, la mediana se va a encontrar en ese intervalo, básicamente. Y si me fijo bien, el primer intervalo cuya frecuencia acumulada es mayor a 13 es este intervalo, porque el anterior valía 10, que es menor a 13, y el siguiente 18, así que era este. O sea que yo sé que mi mediana se encuentra en este intervalo. Otra forma de hacerlo, si es que no se tiene la frecuencia acumulada, es hacerlo con la frecuencia acumulada relativa. Que en este caso sería, el primer caso sería 10 dividido 26. Vamos a ver, 10 dividido 26. 18 dividido 26. 24 dividido 26 y 26 dividido 26. ¿Y cómo se ve con frecuencia acumulada? Es la primera frecuencia acumulada que sea mayor o medio, me va a dar, o en otras palabras, finalmente la mayor, la que tenga, que sea más grande que 50%, que la proporción puede ser vista como un porcentaje,
Este me va a dar el intervalo donde se encuentra mi mediana. Si vemos esto en términos de porcentaje, voy a hacer estimaciones, ¿no? No siempre vamos a estar sabiendo dividir por 26. Digamos que 10 dividido 26 va a ser, yo sé, yo creo que va a ser más o menos 30%. Bueno, voy a verlo acá en la calculadora igual, pero veamos si es más o menos eso. Sí, más o menos 38%. Esto de acá va a ser más o menos, diría casi que 60%. Esto de acá es 80% y acá está el 100%. Entonces nos damos cuenta también que coincide que que el primer intervalo que tiene más de 50% es también el intervalo de 1,7 a 1,9 que ya habíamos encontrado que era este. Que también se puede haber visto acá, o sea, podríamos haber visto que esto de acá también era mayor a un medio. O sea, se puede ver de muchas maneras y todas equivalentes. Todas pueden llegar a ser igual de útiles. Se me queda el lápiz. Ahora, terminado la materia, ¿queda alguna duda? O si no, empezamos con los ejercicios. Para que le demos con todo a estadística. No, excelente. Vamos a ver, entonces yo hago el primer ejercicio y después les pongo un timer y ustedes me mandan por internet la respuesta del segundo ejercicio. Entonces me dice, la siguiente tabla muestra la distribución y me dicen al tiro la cantidad de alumnos que tenemos, 200 alumnos. Entonces a 200 estudiantes de teatro, cine, literatura y arte. Cada estudiante solo puede asistir a un taller. ¿Cuántos estudiantes en total eligieron los talleres de arte o de cine? O sea, básicamente acá me están pidiendo la cantidad de estudiantes que tomaron arte más la cantidad de estudiantes que tomaron cine. Están pidiendo cuántos estudiantes toman los talleres de arte o de cine, o sea que es el uno o el otro, o sea que es la suma de ambos. Sabemos que es 200 personas, entonces yo simplemente voy a tener que multiplicar el porcentaje por la cantidad, que finalmente el porcentaje es lo mismo que la frecuencia relativa. Si yo multiplico frecuencia relativa por cantidad total, me va a dar la frecuencia. ¿Cuál tiene sentido? Porque ya hemos definido frecuencia relativa como frecuencia dividido total. Entonces, si yo multiplico frecuencia relativa por total, me va a dar frecuencia. Es como lo lógico matemáticamente. Voy a dejar esto acá anotado por si les queda duda. Tengo que multiplicar por 200 el porcentaje de cine y por 200 el porcentaje del arte. Entonces, porcentaje, vamos a escribir esta operación. Esto es lo mismo que 35 dividido en 100 por 200. Y esto es lo mismo que 18 partido en 100 por 200. Se me eliminan los ceros del 200 y del 100. Se cancelan entre ellos. O sea, no es que se me eliminen los ceros, pero esto es 2 por 100 y esto es 100, entonces se me eliminaba todo esto y me quedaba un 1 abajo. Pero yo muchas veces lo escribo así porque cuando tenemos multiplicaciones por decena, queda más sencillo eliminar ceros arriba y abajo y es lo mismo finalmente. Entonces, y acá me faltó eliminar los ceros. Entonces, este de acá arriba va a ser lo mismo que 35 por 2, que es 70. Y este de acá arriba va a ser lo mismo que 18 por 2, que es 36. 70 más 36, 106, lo cual es la respuesta D. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O quedamos bien y paso a que hagan el segundo ejercicio y pongo el timer? Todavía tenemos 10 minutos para hacer ejercicios, por suerte. Perfecto. Démosle, démosle, démosle. Les pongo el timer al tiro. Y les pongo el zoom acá para que lo puedan ver bien. Y los 2 minutos empiezan ahora ya.
Va quedando poquito. Va quedando poquito, poquito. Y se acabó el tiempo. Eh, a ver, Francisco, a ver, explícanos cómo lo hiciste. ¿Te animas a explicarnos, Francisco? ¿Cómo estás complicado? Ah, pucha. ¿Y tú, Javier? Solamente sumé los valores del 1 al 3 que Exacto. eran 9, 12 y 11. Finalmente, esto, en otras palabras, era la frecuencia acumulada de 3. Lo mismo que es preguntarnos cuáles son más pequeños que 4 o más pequeños y iguales que 3. Realmente eso es lo que nos decía la enunciado. Tenía que ser más pequeño que 4 años. Se puede ser o excluyendo el 4 o incluyendo el 3. Y efectivamente era sumar estos tres valores. Nos queda 9 más 12 más 11 es igual a 32. Entonces vamos a darle a la E. De la tabla anterior, ¿cuántas niñas y niños hay en total? La tabla adjunta muestra las edades de un grupo de niñas y niños de un jardín infantil. ¿Cuántas personas menores de 4 años? Me piden básicamente cuántas niñas y niños hay. La suma de ambos, ¿sabes? Niñas más niños. Y eso finalmente es el total de personas que hay. Y finalmente lo único que tengo que hacer es sumar todas las frecuencias, porque acá o son niñas o son niños. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos en esta tabla, que nos dicen que son solo niñas o niñas. Sumamos todo, me va a quedar 9 más 12 más 11 más 10 más 8, lo cual me da 32 más 18, lo cual es lo mismo que 50, por lo que la respuesta correcta era la C. Y ahora vamos a la 4. Voy a tener que hacer algo para que no se les pierda la tabla. Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla, copiar. Voy a pegarla acá para que la tengan a mano. Churra. Ahí está, bueno, ahí van a tener la tabla para seguir trabajando con ella. Entonces, les doy 2 minutos para que hagan la 4. Denle, denle, denle.
Se acabó el tiempo. Entonces, no sé si te animas a explicarnos de nuevo, Javier, o si no puedo explicar yo. Hice una regla de 3, hice que 50 es a 100 y de abajo puse un 8. De ahí lo Ya, desarrollé y perfecto. me dio De que 16%. 50 es a 100, lo que 8 es a, y tu X, ¿no? Sí, Perfecto. Y podemos ver que acá es el doble, por lo que nuestro X finalmente era 16. O si queríamos ser quizás más exacto, podríamos haberlo visto así. Yo sé que el porcentaje es lo mismo que 100 por la frecuencia relativa. Y en este caso puedo calcular la frecuencia relativa como la frecuencia relativa de 5 es 8 dividido en el total, que ya calculamos que era 50. Es 8 dividido en 50 por 100, que va a ser igual a 100 dividido en 50 es 2, es 8 por 2, que hace mi 16%. ¿No? Y ahí efectivamente nos da la T, tal cual como dijo Javier. O sea, veamos cómo se hace la 5. Se aplica una prueba especial a un grupo de 12 estudiantes de cuarto medio. Los resultados están contenidos en la tabla de frecuencias que se muestra a continuación. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo una nota mayor o igual a 4? Mayor o igual a 4. Ahora hay que entender un poco sobre conjuntos. Yo necesito que mi conjunto incluya al 4. Acá tenemos dos casos. El 4 está excluido por esto y acá está el 4 incluido. Yo creo que sea 4 o más. Entonces va a ser este conjunto más este conjunto más este conjunto. Y así yo puedo hacer la frecuencia de personas que tuvo nota mayor o igual. Pero a mí me piden el porcentaje. Pero primero calculemos la frecuencia. Entonces, la frecuencia es de esta pregunta que me dan, que es que personas que tuvieron nota 4 o más, va a ser 3 más 4 más 2, que es lo mismo que 9. 9, perfecto. Y el porcentaje, acabamos de decir, que es lo mismo que 100 por la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia dividido en el total. Entonces, veamos. La frecuencia total es 0 más 1, 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 2, bueno, mentira, me lo decían, pues era 12. No tenía ni que contarlo, acá me salía el total, que era 12. Entonces, mi frecuencia relativa va a ser igual a 9 dividido en 12, lo cual si lo simplifico un poquito, me da 12 es 3 por 4 y esto es 3 por 3. 3 por 4, se me eliminan los 3, me quedan 3 cuartos. 3 partido 4, lo cual es lo mismo que 0,75. A ver si lo vemos en números. Por lo cual, 100 por FR va a ser 0,75 por 100, lo cual es lo mismo que 75%. Ahí me queda un poco corto espacio, así que lo voy a reescribir. Chuta. Lo mismo que 0,75 por 100, lo que es lo mismo que 75%. Y la correcta sería la respuesta E. Y nos van quedando exactamente 2 minutos, por lo que no sé si alcanzamos a hacer este último ejercicio. Así que yo diría que dejamos la clase hasta acá, ¿no? Y aprovecho de que me hagan preguntas o lo que quieran. Y si no, les deseo un buen resto de semana, éxito en lenguaje. Nos vemos a la vuelta del 18. Tiqui, tiqui, tiqui. Eso sería todo por hoy día. Oh. Chao, chao. Cuídense, cuídense.